tenemos la participación del gurú, del maestro, del mejor expositor de los asuntos económicos y financieros, que se está haciendo cada vez más tendencia a nivel nacional, en todos los medios. Bueno, los medios que están atrás son los medios que no tienen a Israel Abreu. Aquí tenemos a Israel y la sección económica del Rumbo de la Tarde. Muchas gracias, Valentín. Agradecer la amable audiencia de quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde y definitivamente a todos quienes nos ven a través de las plataformas y redes sociales de RCC Media y el Rumbo de la Tarde. Valentín, importante que estés aquí con nosotros y importante que don Miguel también en alguna medida exponga sus comentarios al respecto de un tema que muchos de mis seguidores, haters algunos, pues me han pedido al respecto del caso Cormidón. Hater, no es Heidi. Haters. Ah, pues eso, tú sabes, es un nombre femenino eso, Heidi. Sí, ese femenino. El hecho es que este caso cuestiona la seguridad jurídica de República Dominicana. El riesgo económico y social que puede provocar en la República Dominicana y de manera específica en el sector de la provincia de Monseñor Noel, que por demás es una de las provincias económicamente más deprimidas de República Dominicana, pues sugiere que esa importante empresa del sector minero que genera empleo, que agrega valor, que procura beneficiar de manera directa tanto a la comunidad de Monseñor Noel como a todo el territorio de República Dominicana y que envía una señal positiva al respecto de los resultados que obtiene en función de la importancia y el peso específico en nuestra economía de la inversión extranjera. Entonces, en ese orden, debo empezar criticando algunos manejos irresponsables al respecto del sector sindical en República Dominicana. Yo me pregunto, don Miguel y Valentín, ¿quién es este señor que dirige el sindicato de trabajadores de Comirdón, que ha logrado en alguna medida afectar los intereses, no solamente de esa empresa, sino de la comunidad, y que logra hoy en día que nosotros cuestionemos nuestra seguridad jurídica? ¿Quién es ese hombre? Por eso en República Dominicana, en alguna medida, se ha promovido la eliminación de la inmensa mayoría de sindicatos por ese tipo de manejo irresponsable. ¿Tú quieres saber mi opinión sobre Por favor. Tú sabes que ese es el tipo de actitud que aleja la inversión. Así la es. Inversión extranjera y la inversión nativa. Lo que pasa es que esta administración, el gobierno del cambio, privilegia el turismo sobre cualquier otro sector de la economía. Y habla, y su pretexto, por ejemplo, es que en la minería es muy exigente con el tema ambiental, pero no lo es así con el tema turístico, porque lo que está pasando en Pedernales, con la destrucción de los pocos manglares que ya quedan ahí, es un asunto, eso es casi un crimen contra la ecología dominicana. Muy bien, pero para que usted tenga una idea, Miguel, ¿contra qué está atentando este señor que le apodan, estoy buscando el nombre aquí, le apodan, según los datos publicados en todos los medios, le apodan Rubén García alias Macho? Rubén García Macho de hombre. alias Macho. ¿Quién es este señor que tiene el poder de atentar contra los intereses de una empresa que paga arbitrios en promedio por alrededor de 30 millones de pesos pero no solamente mensuales? Contra la empresa, contra el mismo sindicato. Porque si esa empresa se cierra, ¿dónde van a trabajar los empleados? ¿Quién es este señor, verdad? Estoy hablando específicamente que tiene tanto poder, ¿verdad? Rubén García alias Macho, para atentar contra los intereses de alrededor de 719 empleados, que para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Esa empresa en promedio ha distribuido alrededor de 400 millones de pesos en bonificaciones, ¿verdad?
Pero ¿qué tanto poder puede tener este señor para atentar contra los intereses del sistema dominicano de seguridad social en lo que se refiere al pago de la misma de esos actuales 700 y pico de empleados que tiene esa institución? Pero ¿quién es este señor que en alguna medida afecta los intereses de los organismos recaudatorios? Estoy hablando de la Dirección General de Impuestos Internos y los impuestos internos que se generan de las operaciones de Comirdón. ¿Quién es este señor, este tal Macho? Definitivamente, yo me hago la pregunta, porque además, don Miguel, tengo la información, que creo que es por todos relativamente conocido, que con él se reunió inclusive hasta don Rafael Alburquerque, se reunió el ministro de Trabajo. Se creó una comisión o se creó una especie de... Ok, pero estuvo ahí. El hecho es que estuvo ahí y que se llegó a un acuerdo, Valentín, y que este señor, horas más tarde, ¿verdad?, decidió no respetar ese acuerdo y publicar que no lo había él mismo. Entonces, yo creo, definitivamente, ya estamos viendo todos los intereses que afecta. República Dominicana se encuentra en una situación relativamente cuestionable al respecto de las facilidades para hacer negocio, cosa que lamentablemente sigue siendo preocupante porque la tendencia es a seguir creando burocracias para que sea más difícil hacer negocio. Y agregarle a esto, ¿verdad?, la situación jurídica que puede vivir la empresa minera Comirdón, pues definitivamente nos pone en una situación internacional frente al peso específico que tiene la inversión extranjera en República Dominicana, en una situación muy cuestionable, provocando que empresas que ya están en República Dominicana empiecen a ver la posibilidad de irse y aquellas que están evaluando la posibilidad de venir, entonces decidan irse a aguas extranjeras. Mira, tú sabes que ese tipo de actitud es una herencia trágica del populismo de izquierda aquí en la República Dominicana. Porque la izquierda dominicana siempre se opuso a la inversión extranjera, especialmente la que provenía de los Estados Unidos. Y para que uno vea para que se tenga una idea de lo absurdo que es ese tipo de actitud, yo quiero decir que Rusia, incluso durante el periodo de la Unión Soviética y todavía, una de las formas que más ha afectado a la Rusia de hoy es que la invasión a Ucrania ha motivado el retiro y la huida de muchísima inversión extranjera de los Estados Unidos en Rusia. Y China, un gran parte del desarrollo que ha tenido China en los últimos años se debe a la inmensa inversión extranjera que hay en China, incluyendo de Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, de España y de todo el mundo. Y los Estados Unidos es un país que vive de inversión extranjera. Don Miguel, ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un carajo a la vela, el señor Macho, ¿verdad?, pretenda atentar los intereses de accionistas por valor de alrededor de 600 millones de dólares que han invertido aquí? Lo primero que esos cuartos ellos van a salir a buscarlo, ¿eh? Yo espero que cuando les resten esos 600 millones de dólares, que ellos van a hacer lo imposible para recuperar su dinero, oigan bien, estemos preparados para sacarlo de nuestras reservas internacionales, esa cantidad de dinero que van ellos a demandar al respecto de si finalmente este problema no se resuelve y deciden irse de República Dominicana. Yo creo que el gobierno dominicano debe demostrar, ¿verdad?, el peso específico que tiene la inversión extranjera en República Dominicana, que vuelvo y le digo, existe la posibilidad que frente al turismo, como usted bien establece, a pesar de lo relevante e importante de la priorización que se le ha dado al sector turismo, se entienda que cuando un ciudadano extranjero trae $1,000 a República Dominicana y lo invierte, estos se quedan en un 100% inicialmente, lo que no necesariamente sucede en el sector turismo. Cuando aquí entra $1,000, no necesariamente esos $1,000 se quedan en nuestra economía. Hay un alto porcentaje del mismo que se remesa. Don Miguel,
Otro tema sumamente importante que debo tocar es el problema que va a crear la nueva ley de comprobantes fiscales electrónicos que ya fue aprobada por el Congreso. Definitivamente, las actuales autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos y este gobierno de manera específica, el presidente de la República y el Senado, una vez más se abocan a crear mayores trabas burocráticas al respecto de la creación de una ley que da al traste o que da como resultado la emisión de comprobantes fiscales electrónicos de manera obligada. Hace días discutimos aquí las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas al respecto del porcentaje de micros y pequeñas empresas que en República Dominicana no se formalizan, y estamos hablando del 93%. Eso significa que solamente 7 de cada 100 se han formalizado, es decir, que tienen registro nacional de contribuyente. Lamentablemente, esta ley no acerca al ciudadano micro, pequeño y mediano empresario a la formalización, todo lo contrario, los aleja. Esta decisión de crear esta ley y ya este proyecto de ley que solamente espera, hasta donde tengo entendido, que sea promulgada por el gobierno, por Luis Abinader en su condición de presidente, lo que hace es que aleja y crea una carga más a quienes ya pagan y declaran sus impuestos de manera ordinaria. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Así fue. Entonces cabe esperar que en cualquier momento el presidente la promulgue. Así es. Lo lamentable de todo esto es que sigue el gobierno de la República Dominicana dirigido por el PRM y Luis Abinader creando mayores trabas a nuestro sistema económico. Existe la posibilidad que para el año que viene el análisis del Banco Mundial al respecto de las facilidades para hacer negocio, lejos de nosotros acercarnos y mejorar nuestra categoría al respecto de la misma retroceda. Que además esta medida, don Miguel, cree en los que ya están organizados, ¿verdad? Una solución al respecto sea salirse del sistema formal y caer en la informalidad. Lo que lamentablemente podemos ver reflejado en los estudios del Banco Central cuando hablamos de la informalidad y de cuánto ha crecido frente a la formalidad en República Dominicana. Pero la tendencia universal es simplificar el tema. Esta medida ¿No es cierto? Totalmente desacertada. Y vuelvo y le digo, viene a crearle, don Miguel, mayores inconvenientes a quienes ya están formalizados y no procura en ninguna medida, ¿verdad?, acercar a los contribuyentes a la formalización, ¿verdad?, que debe ser un rol de un gobierno fiscalmente responsable. Entonces, en ese orden, como usted acaba de acotar, no existe incentivo alguno al respecto de dicha norma. Todo lo contrario. Veremos, lamentablemente, muchos contribuyentes alejarse de la formalización por el efecto de un comprobante electrónico que, si bien es cierto, puede arrojar resultados positivos, lo que hace es que complica más la situación que ya tienen los contribuyentes. No es una normativa al respecto de los nuevos. Ni siquiera se está haciendo ni se hace un ejercicio responsable de la misma. Usted que está pagando, que me está viendo, el efecto de esa normativa no le va a agregar ningún valor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero. ¿Por qué no se preocupan entre las instituciones financieras del gobierno, que deberían ser quienes llevaran la voz cantante, de crear un incentivo, como tantas veces hablaron al respecto, por ejemplo, de hacerle factory a quienes son proveedores del Estado? Proyecto que nunca ha sido ejecutado y que lamentablemente no va a ser ejecutado. ¿Por qué en República Dominicana, lejos de acercar a la micro, pequeña y mediana empresa en República Dominicana a la formalización, nos aleja? ¿Por qué? Porque tenemos la misma carga económica
y profesional que tiene un gran contribuyente que te factura 1.000 millones de pesos, don Miguel. Así es. Y como te decía, la tendencia universal es a simplificar el tema de la tributación para hacerla más fácil y menos compleja. Por ejemplo, un profesional, un comerciante que viaja al interior porque vende ropa o vende cualquier otro tipo de cosa o por comisión, difícilmente se formalice porque le cuesta muy caro la formalización. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que tiene que simplificar el sistema para atraer más gente, en lugar de complicarlo para que ahuyentar a la gente. Esa es una realidad. Que es lo que está provocando en este momento. Déjeme decirle que soy testigo de excepción de la posibilidad de que de esos 7 que establece la Oficina Nacional de Estadísticas que quedan, que se formalizaron, existe la posibilidad que esa estadística se reduzca por el efecto de esta nueva ley, que además crea sanciones relativamente innecesarias. Definitivamente, el gobierno del PRM y Luis Abinader se aboca a crear mayores trabas burocráticas al respecto de el simplemente operar una empresa. Existen cientos de referentes en relación a países que han simplificado sus sistemas de tributación y sus facilidades para hacer negocio. No entiendo por qué existe un interés tan marcado en burocratizar el sistema, hacerlo complejo, ¿verdad? Y cortarle las alas sin ni siquiera haber emprendido el vuelo a los diferentes. Yo lo que creo ya estamos llegando al final, pero yo lo que creo que el gobierno debería comenzar en un proceso de simplificación del sistema tributario, eliminar los anticipos para aquellos que no son empresas formales. Es decir, la persona que se formaliza sabe que todos los años tiene esa carga sobre él. Yo recuerdo que posterior a la aprobación del Código Tributario por el gobierno de Joaquín Balaguer, durante los primeros años de la aplicación de ese código, se le eximió del pago de impuestos sobre la renta a las microempresas que facturaran hasta 500,000 pesos al año. Así es. Que son 500,000 pesos al año. En esa época equivalen a varios millones en esta época. Exactamente. Si lo traemos a valor presente, pues la exención contributiva, el salario mínimo, voy a hablar del salario mínimo en 1992, era de alrededor de 700 pesos. Así es. Entonces tráigalo a valor presente ese monto y vea el efecto que esto causó. Recuerdo también que el gobierno de Hipólito Mejía, en el año 2000, cuando se le aprobó la ley 14700, lo que llamamos el paquetazo fiscal en ese momento, aprobó el régimen de estimación simple, que ha sido uno de los regímenes simplificados de tributación que ha agregado más valor a la formalización de la inmensa mayoría de contribuyentes y que registró en ese momento una gran cantidad de ciudadanos al respecto de formalizarse y empezar a pagar impuestos. Pero lamentablemente, vuelvo y lo digo, la tendencia de quienes administran los impuestos internos, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, se abocan a crear más trabas burocráticas en relación con el éxito tributario de República Dominicana y la mejora de la facilidad para hacer negocio en el país. Bien, el tiempo se nos agotó. Gracias, Israel, por tan interesante exposición sobre asuntos tan importantes, tan trascendentes para la vida de todo el mundo, no solamente del gobierno y de las empresas. Y a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros nuevamente y los esperamos como de costumbre mañana a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces.